buenas tardes, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros otra vez aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Aparte de la cápsula de la doctora Albaluz Rodríguez sobre una alerta epidemiológica de la viruela del mono. Así es. Y también tenemos un programa muy interesante con el doctor Jesús Boadas, médico toxicólogo clínico, quien trabaja en el Instituto Toxicológico Dominicano, que pasaremos el teléfono, muy interesante esto. Y así que no se pierda, luego de la pausa, continúe con nosotros aquí como todos los días. Aquí con todos ustedes en Medicina de Cuerpo y Alma y vamos a hablar aquí en el segmento dermatológico de la tarde de hoy sobre una alerta que hace la Organización Mundial de la Salud que advierte la transmisión de viruela del mono con casos notificados en 26 países. Se sigue extendiendo la enfermedad de la viruela símica. No tenemos todavía data en la República Dominicana de casos nuevos de viruela del mono, pero sí debemos estar alertas porque nosotros somos un país turista donde viene mucha gente, mucho movimiento, entrada y salida de personas y podemos vernos afectados por la viruela símica nuevamente. La República Democrática del Congo, África y en esas partes es donde se encuentran los mayores casos notificados de viruela símica. Sin embargo, aquí tuvimos viruela símica, gracias a Dios. No tuvimos altas tasas de letalidad de la enfermedad por el manejo que tuvo y la identificación rápida de los casos, el seguimiento, pero no podemos bajar la guardia, ya que el llamamiento es a todos los países por la extensión de la enfermedad. Recordemos que la viruela del mono es una enfermedad causada por un virus que puede afectar niños, adultos, embarazadas y que se ve como si fuera la varicela. En dermatología existen tiempos durante el año en donde vemos casos de varicela. Sin embargo, ¿cómo podemos decir que tal vez sea una viruela del mono y una varicela? Primero, si es una persona que tiene antecedente de viaje o usted ha estado en contacto con alguien que ha venido de otro país y aparecen lesiones que son bolita de agua, con fiebre, dolores de cabeza y síntomas generales, y estas lesiones que son tipo varicela. También los ganglios linfáticos, aparte de usted tener las bolitas de agua, va a tener lo que la gente se conoce como secas, que son los ganglios inflamados, que es un dato muy importante para hacer el diagnóstico de viruela del mono o de varicela. La conducta es que si tenemos algún niño, adolescente o adulto que presente síntomas como fiebres, dolores corporales, decaimiento, vómitos, no tiene ganas de comer, apalastramiento y presente esas lesiones en la piel que pueden ser como si fueran espinillitas que se llenan de agua, luego se revientan y forman una postilla. Estas lesiones son características de la viruela del mono. Y el aumento de los ganglios, que son los que conocemos como las secas. Bolita de agua con secas y síntomas generales, visitar un centro médico, porque aunque no tenemos, y repito, casos documentados recientes de ingreso en el país, tenemos la alerta mundial de la Organización Mundial de la Salud de estar atentos a estos síntomas porque existe la viruela del mono y se está diseminando en el mundo. Hasta aquí mi cápsula en la tarde de hoy. Sigan con nosotros. Tenemos una entrevista muy interesante con el doctor Jesús Boadas, médico toxicólogo, quien después de la pausa, nuestro invitado en la tarde de hoy, nos va a orientar sobre las intoxicaciones, esta especialidad de la medicina desconocida por muchos de nosotros. Así que vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista de esta tarde.
Bueno, y siguiendo con el contenido de estos programas, tal como habíamos anunciado, tenemos al doctor Jesús Boadas, quien es médico, doctor en medicina, toxicólogo clínico. No habíamos oído nunca esta especialidad, ¿verdad? O sea, sabíamos que había gente que se dedicaba a esto, pero nunca una persona, y no habíamos tenido el placer de conocer a un toxicólogo clínico. Bienvenido a nuestro programa, doctor Boadas. Gracias doctor y doctora por la invitación a este programa que tiene tantos seguidores. Estamos muy contentos con usted aquí. Sí. Sí. Esperamos, señores, un tiempo para que el doctor pudiera venir, pero por fin aquí lo tenemos con nosotros. Sí. El doctor es muy ocupado. ¿Y qué abarca la toxicología? ¿De qué se trata esa rama de la medicina, la toxicología clínica? Clínica, sí, bueno, la toxicología, bien que hizo puntualizó en esa parte, ¿no? La toxicología, digamos que tiene dos grandes áreas. Una es la toxicología clínica, la otra es la analítica, que es la que se dedica más que todo a identificar las sustancias químicas en sangre, en orina o incluso en el ambiente, ¿no? Pero la toxicología clínica es lo que hacemos nosotros los médicos, nos dedicamos al diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones. Entonces hay, digamos que tres grandes áreas que nosotros manejamos. Una es el contacto, la exposición a sustancias químicas de todo tipo, llámese por ejemplo plaguicidas, solventes, medicamentos y otros, incluso dentro del ambiente laboral. La otra parte importante es lo que corresponde a drogas legales o ilegales. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con animales venenosos y plantas tóxicas, o sea, toxinas biológicas, ¿okay? Animales de todo tipo, que sean venenosos, por supuesto, incluso los animales marinos y, como le dije, las plantas. Eso, sí, digamos que a grandes rasgos es muy amplio. Es bastante amplio. Es lo que nosotros hacemos. Y la idea... Llama mucho la atención que el toxicólogo no solamente sean químicos, sino... Por ejemplo, como dice el doctor, drogas, por ejemplo, las personas que utilizan drogas ilícitas, si tienen una sobredosis, entonces ese sería un campo para ustedes. Sí, porque de drogas. Exactamente, sí, porque igual son sustancias que al entrar al organismo juegan un papel importante haciendo cambios y modificando ciertas funciones del organismo. E incluso pueden llevar a la muerte. Entonces nosotros nos dedicamos también tanto en el manejo de la emergencia por la intoxicación, pero también tenemos una participación ya en el tratamiento de la adicción, que es la enfermedad ya por el consumo repetitivo. Entonces hay una parte del tratamiento de las adicciones que es la etapa de desintoxicación. Es para tratar los síndromes de abstinencia y eliminar la sustancia por completo del organismo para que luego el resto del equipo que maneja en estos casos pueda también mantener o continuar con el tratamiento y también para que el paciente mejore su condición física y pueda recuperarse más rápido. Muy interesante. ¿Y cuál es la intoxicación más frecuente en República Dominicana? ¿Cuál es la que más se ve, que ustedes ven allá en un centro que tienen? ¿Cómo se llama? El Instituto Dominicano de Toxicología. Sí, bueno, aprovecho para comentar que República Dominicana hasta hace unos 5 o 6 meses era el único país de esta parte del continente que no tenía un centro de asesoría toxicológica. Ya lo tenemos, pero podemos ampliar un poquito más en breve. Pero puntualmente lo que me comentaba, hasta el momento una de las intoxicaciones más frecuentes, estamos levantando toda esa estadística, pero hasta el momento una de las intoxicaciones más frecuentes es por plaguicidas, por productos agroquímicos que se utilizan para la eliminación de distintos tipos de organismos, ¿no? Y en segundo lugar, medicamentos, intoxicaciones por medicamentos, muchas de ellas son con fines suicidas, lamentablemente, pero digamos que esas son hasta el momento las dos intoxicaciones más importantes que hemos visto y bueno, también hay muchas por productos domésticos. Cuando usted dice plaguicida, doctor, ¿se refiere a los insecticidas o a los venenos en general para matar plagas? Sí,
En plaguicidas abarca también una gama bien amplia. Están insecticidas, herbicidas, como por ejemplo el paraquat, el diquat, el glifosato, los raticidas como el famoso tres pasitos, que son carbamatos. Hay otros raticidas como la bromadiolona y otros. Y la estricnina, lo que la gente le dice la trinina. La estricnina es un tóxico también bien importante. Aquí en Dominicana hasta el momento no he visto algún caso, pero también es un producto muy importante y que causa muchísimo daño porque causa muchas convulsiones. Entonces sí, los plaguicidas abarcan una gran cantidad de productos y que deben ser utilizados bajo mucha vigilancia por personal bien capacitado para evitar complicaciones. Antes usaban también mucho con fines suicidas el famoso negro eterno, era una sustancia para teñir los cabellos. Sí. Antes era eso muy usado con fines suicidas. Sí. Uno ve mucho en la práctica médica muchas historias. Con fines suicidas yo he visto que hasta trementina han tomado. Sí. Erróneamente porque no se han muerto. Doctor, ¿ustedes ven niños y adultos embarazadas o tienen un público específico a quien brindarle atención? No, nosotros a través del Centro de Asesoría Toxicológica podemos atender, es un centro que brinda atención, como su nombre lo indica, ¿no? Asesoría e información a personal médico, es decir, todos los médicos, cualquier médico en República Dominicana que reciba un paciente con algún tipo de intoxicación, puede llamar o puede comunicarse con nosotros y obtener información de cómo va a manejar ese caso, ¿okay? Independientemente sea adulto, niño o cualquier tipo de paciente. No importa si es adulto, si es embarazada, cualquiera puede tener la información. Cualquier persona, cualquier médico que tenga un caso de una intoxicación aguda o crónica puede llamar a este centro para está en Instagram, sí, vamos a pasar el dato. Usted habló de que también había intoxicaciones por medicamentos, por ejemplo, y productos domésticos. ¿Cuáles son esos medicamentos y productos domésticos más frecuentes que causan intoxicación? Sí, en cuanto a medicamentos, se ven mucho, lamentablemente también con fines suicidas, medicamentos que llamaríamos psicofármacos, es decir, medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades mentales, antipsicóticos, antidepresivos. Y en cuanto a productos domésticos, son muy comunes los productos de limpieza y desinfección. Particularmente hay dos grupos de personas que se afectan mucho. Uno principalmente son los niños, que como ellos no tienen ese sentido del peligro, se acercan a cualquier producto que esté por allí mal puesto, que esté quizás en una botella que no es... Lo compraron al detalle y lo envasaron en una botella de Coca-Cola, Malta. Exactamente, entonces ese tipo de situaciones hace que los niños se lleven por allí y puedan ingerir algo de eso. Y hay otro grupo de personas que son los mismos usuarios adultos que de pronto hacen combinaciones, que si cloro con desinfectante o cloro con otras cosas, y eso genera reacciones químicas que generan vapores y la persona puede tener problemas respiratorios u oculares incluso o de la piel al hacer contacto con ese tipo de sustancia. Y muchos de esos productos, doctor, no es necesario tomarlos oralmente para que produzcan una intoxicación. Pueden ser absorbidos por la piel y todo eso, ¿verdad? O por la respiración. Sí, sobre todo a través de la respiración. Hay muchos casos de intoxicaciones por insecticidas, sobre todo, y lo que le hablaba hace rato, los productos del hogar, productos de limpieza, que a través de incluso solventes, como gasolina, querosén, que a través de la inhalación pueden afectar al ser humano. Se ve mucho eso, que los niños siempre de traviesos se viven tomando cosas. Bien se nos decía antes a nosotros, por ejemplo, que la sustancia como el cloro uno no puede inducir el vómito, porque son sustancias que pueden quemar. Cuando vuelve a subir, que a la gente le gusta que vomiten. Correcto. Por ejemplo, que le dicen vomita, si te tomaste una cosa, expúlsalo para que te pueda, y es un error fatal
muchas veces no acudir al médico, sino inducir el vómito en sustancias que es lo que pueden empeorar la situación de una persona que se intoxica. Eso pasa mucho también, doctora, corroborando con usted, con los niños que se beben la lejía en un potecito de Coca-Cola, que lo usan para limpiar pisos y eso. Entonces, cuando se lo tragan, tengo eso entendido quema. que no lo quema, pero es solucionable. Cuando ellos tratan de vomitarlo ahí, la segunda quemada, cuando regurgita hacia arriba, ahí que los quema más todavía. Así y esos niños hacen esclerosis de esófago, hay que hacerle un neoesófago, todo eso. Yo llegué a ver también un niño que se comió una pila. Sí. Pilas, ¿Ah, las sí? pilas, Sí. por ejemplo, son tóxicas, Sí. y dice el letrerito tóxico, Sí. y el papelito de las pilas se lo come. Y eso al descomponerse en el estómago, entonces también puede quemar la superficie del Eso lo vi del mucho estómago. en la práctica. Doctor, llama mucho la atención, eso es muy bueno que aquí haya un departamento de toxicología, porque eso habla mucho del crecimiento del país, claro, en el área tanto médica y en beneficio de los pacientes, porque me imagino que cualquier persona que se encuentra en alguna zona rural donde se practica la agricultura, porque aquí nosotros tal vez en las ciudades se vean un tipo de intoxicaciones y en los campos se vean otras. Correcto. Porque sabemos que la fuente de ingreso en muchas partes del interior sigue siendo la agricultura. Correcto. Entonces, tal vez en un momento en que se tenga una emergencia y haya un departamento en donde se pueda orientar a ese médico pasante, o tal vez a esas personas que están en práctica en el interior puedan tener un mejor manejo e identificación de esos casos. Eso es una excelente noticia para la República Dominicana, el que tengamos acceso a ese tipo de información. Claro que sí. Así es. Sí, Antes decían, doctor Di, que se utilizaba el carbón activado en los libros. Yo no lo conozco. No sé si aquí se cuenta con eso, en intoxicaciones, por ejemplo, como el carbamato, como el trepacito, que al paciente le hacían lavado gástrico o inducir el vómito. ¿Aquí en Santo Domingo existe eso? Sí, hay algunos centros de salud que cuentan con carbón activado. Es un carbón especial, no es cualquier tipo de carbón como el que usamos para la parrilla, para la parrillada, pero sí es un tipo de carbón especial que se utiliza, tiene uso médico, y sí, algunos centros de salud aquí en la capital lo tienen. No, y había un laboratorio farmacéutico que tenía unas cápsulas de carbón activado. La gente lo usa como limpieza intestinal o algo así, lo venden en la farmacia, el carbón activado. Eso era para inducir los vómitos, según los libros, pero en los hospitales eso dan otras... No, se sigue usando, pero no para inducir el vómito, sino para que el carbón atrape, digamos, las partículas, que atrapa las partículas del tóxico y la inactiva, lo poco que pueda estar todavía circulando en el tracto digestivo. Entonces lo inactiva una parte del tóxico y eso hace que la intoxicación sea más leve. Claro. Doctor, ustedes en su formación aquí, ya que tienen el instituto, brindan charlas, información al personal médico exclusivo, o tal vez a las empresas, no sé, a la gente, o solamente es personal médico. Sí, mira, tenemos dentro de las funciones del Centro de Toxicología, hay una muy importante que es la parte de capacitación. Muy bien lo decía el doctor cuando dio la apertura al segmento, de que es una especialidad que no se conoce tanto en el país, sí, es verdad. Ni para el personal médico ni para el público general. Entonces, ya hemos comenzado actividades de capacitación en algunos hospitales importantes del país, como por ejemplo el Hospital Central de la Fuerza Armada, el Hospital Ramón de Lara, Plaza de la Salud, el Tolentino DIP, incluso también algunos sitios del interior. Recién la semana pasada tuvimos la oportunidad de organizar o de llevar a cabo un curso internacional. Realmente fueron 2 cursos en uno. Uno fue de toxicología clínica, dirigido precisamente a personal médico de distintas instituciones del país, y otro de respuesta a emergencias químicas, donde tuvimos personal del COE, de bomberos, de policía, de todos los organismos encargados de responder a ese tipo de situaciones. Tuvimos invitados de Brasil, de Argentina y de Uruguay,
junto con algunos locales, que tuvimos la oportunidad de brindar información a todo este público. En cuanto a lo que me preguntaba de empresas, muy importante, hasta el momento hay dos entidades privadas con las que hemos tenido un buen acercamiento. Una es la Asociación Nacional de Manejo de Plagas Urbanas, es decir, ese es un gremio que agrupa a las empresas de control de plagas en la zona tipo apartamentos, oficinas, ese tipo de situaciones, donde ya hemos ido haciendo actividades de educación a su personal, para que su personal se eduque y tenga una buena formación en lo que es el buen uso de los plaguicidas en su área, y evitar intoxicaciones tanto para ellos, que son los aplicadores, como para los usuarios, las personas que habitan en esos sitios. Y la otra asociación es AFIPA, que es la Asociación de Importadores y Productores de Agroquímicos, que también ya hemos avanzado en otras iniciativas de prevención de intoxicaciones. Entonces, esto ha sido una iniciativa del Ministerio de Salud y OPS, que ha sido muy bien recibida, porque es algo que hacía falta en el país. Entonces estamos bastante entusiasmados y de poder llevar a cabo todas estas actividades. ¿Existe una entidad que regule la venta, el acceso, el uso de estos productos? Sí. O sea, el acceso a estos productos, tanto como a las compañías que se encargan de fumigar, ya sea en el campo, en las casas y todo eso? Pues la verdad que aquí hay muchas plagas. Sí, los productos de control de plagas y las empresas de control de plagas son reguladas por el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud Pública. Cada uno tiene, digamos que una parte de la regulación, y pues estas empresas tienen que someterse a todo ese tipo de controles, justamente para evitar, para hacer que la colectividad pues no se afecte con algún tipo de situación de estos productos químicos. Doctor, usted dijo al principio que muchas de las intoxicaciones eran por accidentes que ocurrían en el hogar, sí, por desconocimiento, y mucho también porque las personas tienen acceso, al igual que la automedicación, a comprar de venta libre este tipo de productos, y entonces se pueden ver sometidos a un accidente. Con respecto a las plagas, usted en su experiencia, ¿qué recomendación daría a todo público que nos ve? Por ejemplo, el comején, que es una plaga muy famosa aquí en la República Dominicana, porque aquí hay todo tipo de plagas, pero el comején es una plaga difícil, que la gente también compra cosas para ellos mismos. A veces buscan material por internet, a veces otra persona le dice cómo deben de usar las cosas, sin saber realmente a qué están expuestos. Mi pregunta es, doctor, su recomendación a la hora de que una familia o una persona quisiera eliminar una plaga como las ratas o el comején en una casa, ¿debe de orientarse primero o contratar una compañía? No se debe bregar con eso, sino buscar un experto y no ponernos a inventar, a comprar cosas, ir a manos expertas a que se elimine el problema, o sí se puede tener algo de venta libre. Sí, usted lo ha dicho muy bien. Depende de la magnitud del problema, ¿no? Siempre lo vemos así. Hay productos que son especiales para uso doméstico. Nosotros vemos en los estantes de los supermercados spray para matar cucarachas, para matar hormigas, ese tipo de cosas. Vemos, por ejemplo, la pega que se utiliza para los ratones, y hasta allí. Ahora, si el problema va en una magnitud mucho mayor, lo ideal es, como bien lo dices, buscar una ayuda de profesionales. Estas empresas, estos profesionales son empresas que evalúan bien el problema. Muchas veces, aparte del problema de la plaga, hay un problema de salubridad en la misma vivienda o en la misma oficina, que de pronto resolviendo algún agua estancada o algún botadero de basura cercano, se puede
controlar el problema sin necesidad de acudir a sustancias químicas, pero en el caso de que se requiera, ellos son personas especializadas en brindar, en saber cuál va a ser la sustancia química que va a ser más efectiva para ese caso, la que tenga menos riesgo para la población y que pueda, por supuesto, solucionar el problema que tiene. Entonces, creo que ahí hay que ser muy delicado. No podemos estar inventando ni con el comején ni con ninguna otra plaga que tengamos. Hay que buscar una ayuda y una asesoría profesional con personal especializado para eso. Ahí, lamentablemente, hay productos que son de fácil acceso, que son productos muy fuertes y que son de fácil acceso y que nos han traído problemas para casos muy dramáticos que han sucedido, y otros que no se saben, otros que quizás no han llegado a ser del conocimiento público porque, bueno, ha sido leve, pero que potencialmente pudo haber sido también de mayor una fatalidad. Y dicen que los productos usados para control del comején son los más fuertes, ¿es cierto eso? Que son muy tóxicos y que son muy fuertes y se esparcen. Sí. Pues eso fue lo que se usó en el apartamento aquel de la familia. Sí, hay algunos, fíjese que en ese caso, y como es lo que hablábamos del conocimiento y de que tiene que ser una persona experta, esos productos que se utilizaron en ese apartamento que usted menciona son productos para control de plagas agrícolas. Fue un producto que no debió haberse usado en un medio urbano. Exactamente. Cerrado. En un medio cerrado por la peligrosidad que tiene. Entonces fue aplicado por una persona que no tenía conocimiento, que no tenía ni siquiera pertenecía a ningún tipo de certificación, y pues ocurrió ese hecho lamentable. Que afectó a los demás. Porque fíjate que dónde está el problema aquí. El problema radica que tal vez el tóxico dure mucho en el ambiente. Yo escuché una persona decir que hasta 21 días puede durar un tóxico, que si se pega una plaga mueren. O sea que afuera, después que se echa el tóxico, para eliminarse del ambiente pueden pasar muchísimo tiempo y la persona tal vez ni siquiera darse cuenta de que fumigaron al lado o arriba o abajo en un apartamento, ni cuenta se de que esté puesto y reciba el tóxico. Eso va a depender de cada producto. De todas formas, nosotros como usuarios o como ya poniéndonos del lado de la persona que contrata, que puede contratar un servicio de ese tipo, nosotros tenemos algo muy importante. Los productos químicos tienen algo que se llama hoja de seguridad. Entonces, en esa hoja de seguridad está toda la información del producto, de cómo, de qué tipo de producto, de cuál es su toxicidad, de cuáles pueden ser los efectos para la salud de las personas, y las empresas dedicadas al control de plagas tienen esas hojas de seguridad. Entonces, siempre mi recomendación es pida la hoja de seguridad, infórmese bien del producto. Las empresas, sobre todo, hace rato le comenté que hemos tenido relación con muchas empresas, están siempre prestas y son transparentes para mostrar los productos que usan, porque realmente lo ideal, son responsables. Eso es parte de su regulación. Son responsables. Bueno, estamos en Medicina del Cuerpo y Alma, vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista de esta tarde. Regresamos a Medicina del Cuerpo y Alma. En la tarde de hoy contamos con la presencia del doctor Jesús Boadas, médico toxicólogo aquí en la República Dominicana, que nos ha dado unas informaciones muy valiosas sobre esta área de la medicina desconocida para muchos de nosotros, al igual que para el público en general, ya que la República Dominicana hasta hace muy poco tiempo, unos cuantos meses, no contaba con un departamento de toxicología, que ya, gracias a Dios, sí lo tenemos. El doctor Boada pues nos va a brindar la información de
qué hace realmente en sí esta organización, y una información muy importante es que vamos a brindar unos números de teléfono en cámara de que cualquier personal médico, específicamente médico, que tenga una intoxicación, sea por medicamentos o por plaguicidas o insecticidas, puede llamar 24 horas a este número para asesoría y orientación de los medicamentos o del caso en cuestión. Tienen acceso gratis con este número a que tenga la información por un toxicólogo. Doctor, este Instituto de Toxicología capacita, brinda información al personal médico, pero también a las empresas, como usted había comentado, que también se puede dar a los bomberos, a las empresas, a las personas. Muchas de las intoxicaciones, y entiendo, es por desconocimiento de la misma población, como hemos hablado. En las escuelas, colegios, ¿tienen ustedes planes en un futuro de poder llevar ese tipo de capacitación también a las iglesias, a los lugares? Porque los intoxicados somos nosotros dominicanos muchas veces, que no somos ni personal médico, ni tampoco trabajamos con este tipo de tóxicos. Entonces, la comunicación, el conocimiento para la población dominicana de cómo debe cuidarse, de no intoxicarse, qué se debe hacer, qué no se debe hacer para limpiar, qué se debe ligar, qué no se debe de ligar, la indumentaria. Sí, ahí... ¿Tienen esos planes ustedes para mañana llevar eso a la población por las redes, por ejemplo? Difundir el conocimiento en las redes sociales. ¿Tienen alguna página donde la gente puede entrar a ver información? Sí, claro, ahí hasta el momento hemos desarrollado algunas estrategias. Ahora viene otra etapa, esa es la etapa estamos desarrollando también programas de prevención de intoxicaciones, que eso es importante. No queremos la idea es que no nos llamen, es decir, la idea es que no se intoxique la gente. La idea es que la gente se mantenga bien, porque eso realmente nos va a evitar gastos y una serie de situaciones, y muertes y fatalidades. Claro. Entonces, sí, estamos ya preparando materiales en distintos ámbitos, primero ubicando cuáles son, como les decía hace rato, ya tenemos un bosquejo de cuáles son las intoxicaciones más frecuentes, y en base a eso pues empezar a trabajar en ese sentido. Hasta el momento el instituto como tal no tiene redes sociales, pero sí la mía personal, que es Toxicología RD, ahí también colocamos información de mucho valor para que todos puedan ir aprendiendo de qué se trata esta especialidad. Y muchas veces por la misma cultura, porque muchas de las cosas que la gente hace aquí es como de generación en generación. La gente aprende, así mismo como se automedica, a tener ese tipo de conductas que pueden poner en peligro su vida y la de los demás. Sí. Doctor, hay otra intoxicación muy frecuente en nuestro país, que es la intoxicación por plomo. Dicen que hay aquí una ciudad pequeña, creo que en Jaina, habían como unos desechos de baterías y cosas de esas, y la gente tenía altos niveles de plomo. Sí, hay, aquí en el país existen muchas, lo que es el reciclaje de baterías, fábricas, reciclaje de baterías, cosas que se hacen de manera incluso casera, sin mucha protección o sin nada de protección. Y eso puede inducir a intoxicaciones por plomo. Las intoxicaciones por plomo no lo vamos a ver efectos, es muy raro ver efectos agudos, sino ya cosas crónicas. A nivel, sí, ya desde el punto de vista crónico, sobre todo en niños, donde hay una disminución, puede haber una disminución de su capacidad intelectual, de su capacidad de aprendizaje, puede haber también problemas para el desarrollo de los huesos, para problemas de anemia. Entonces siempre tenemos que estar muy pendientes con ese tipo de situaciones y pues descartar, sobre todo para los pediatras y para médicos ocupacionales también, hay ciertas situaciones donde debemos descartar la presencia de plomo. Doctor, eso es verdad.
No sé si será un mito o realidad que la gente dice que el que tiene intoxicación por plomo debe tomar leche. ¿No es verdad? No, la leche no ha demostrado en ninguna función, en ningún tipo de intoxicación, ni aguda ni crónica. O sea, incluso hay algunos tóxicos que se pueden absorber más rápido con la leche por el contenido de grasa. Entonces eso es otro de los mitos que siempre estamos allí pendientes de que no se extienda. La gente toma mucha leche. Doctor, ¿y el alcohol adulterado? Vimos hace un tiempo muchos casos de personas intoxicadas por clerén. Inclusive vino un doctor muy bueno, un cardiólogo que nos habló mucho sobre eso, un internista. ¿Ustedes también abarcan esa parte, la intoxicación por alcohol adulterado? Sí, claro, ahí vemos hay una sustancia química importante que es el metanol, que también tiene un uso industrial y tiene otro tipo de uso, pero que el alcohol puede verse también afectado, ya sea de forma de contaminación, cuando se producen bebidas alcohólicas de forma digamos casera, artesanal, o ya también desde el punto de vista intencional, ¿okay? Con la aplicación de o la combinación del metanol. Afortunadamente, ya después de ciertas medidas que se han tomado en los últimos 2 años, ha habido un descenso muy grande de casos, prácticamente ya no se están presentando, pero siempre hay que estar alertas. Es uno de los temas que siempre hablamos con los médicos en nuestras capacitaciones, porque la idea es estar preparados si viene otra oleada de casos. Entonces, que el personal médico sepa cómo debe manejar esa situación y que no nos agarre fuera de base otra vez como hace 3 años. Identificar los síntomas, eso es algo muy importante. Así es. No, y la historia clínica, la historial de que ingirieron. ¿Qué tiempo después de la ingesta de ese alcohol metanol empiezan los síntomas? 2 horas, 3 horas. No, un poco más, 6, 7 horas pueden comenzar los síntomas. El problema es que los síntomas comienzan, fíjense, como dolor de cabeza, mareo, vómitos, náuseas. Trastornos visuales. Como una resaca. Una cosa como que no pega. Como una resaca. Porque tú tomaste. Sí. Como que tú dices, pero hay una intoxicación alcohólica normal. Pero lo que dijo el doctor de los trastornos visuales, ahí es donde empieza, como a llamarnos la atención de que hay algo más que pueda estar pasando. Entonces, pero eso va a depender de muchos factores, de la cantidad, de otros problemas que pueda tener, otros problemas de salud que pueda tener la persona. Hay muchas cosas que influyen y pues la idea, como siempre, es evitar y evitar que estas situaciones se presenten. Doctor, ¿y usted recomienda que el alcohol se compre en sitios como supermercados así, o que no se compre, por ejemplo, en la calle? Sí, lo primero, se evite ese problema. Lo primero es evitar las bebidas que tradicionalmente se han ligado, se han relacionado con este problema. Clerén, triculí, ese tipo de bebidas artesanales, eso es lo primero. La mamajuana. La mamajuana distinto, porque se prepara ya de otra forma, con un ron que debe ser ya mejor, con una preparación normal, pues. Pero ese otro tipo de alcoholes que son preparados de forma casera, ya por ahí tenemos que descartar eso. En segundo lugar, pues también evitar bebidas, botellas que estén sin etiqueta, que estén mal tapadas, que tengan que veamos que hay algún tipo de anomalía en su presentación. Sí, porque muchos negociantes, colmaderos, cogían bebidas de ron tradicionales, vacías, y las rellenaban con el ron adulterado. Exactamente. Y la gente pensaba que estaban comprando un ron original, un poco más barato. Incluso se presentaron casos de ¿cómo se llama? Centros turísticos o incluso empresas turísticas que ofrecían a los usuarios también algún tipo de bebida que era una procedencia que no era la procedencia sospechosa, y llegamos a tener casos también de personas afectadas con eso, e incluso un caso muy conocido de un señor que murió hace poco, después de 3, 4 años padeciendo con problemas
muy graves de salud. Quedó vivo, pero quedó en muy mal estado. Sí, y falleció hace poco. Sí, eso fue una pareja que vino a la República Dominicana. Así es. También hay una intoxicación muy famosa, ¿verdad? Que era usada por Catalina de Médici, el famoso arsénico, que las víctimas morían con olor a ajo, ¿verdad? Así es. Eso no se ve aquí ya, ¿no? No, muy poco ahí. El arsénico, doctor, ¿para qué se usaba? Porque se usa para envenenar a otras personas, a una víctima, o sea, es con fines criminales. Sí. El arsénico o accidental, ¿no? Está involucrado en algunos procesos industriales o sobre todo de metalurgia y eso, pero hay muchas anécdotas de esa época, de la antigüedad, donde se utilizaba para otros fines. Sí. Doctor, otro mito que la gente hace es que cuando echa insecticida abre todo, abre puerta, abre ventana, y a veces se desconoce que tal vez se quede en las paredes mucho tiempo. Sí. ¿Qué te recomienda si se va a fumigar una casa, por ejemplo, normal, con insecticidas de uso permitido, lo que uno compra en los supermercados? ¿Hay que salirse de la casa si se fumiga? Sí, sobre todo hay que tener muy pendiente varias cosas. Adultos mayores, porque son los más susceptibles. Personas, adultos mayores, niños, y a veces nos olvidamos de nuestra mascota. Las mascotas también pueden verse afectadas en una intoxicación, por eso es que, durante un proceso de aplicación de algún producto, no solamente para fumigar, sino cualquier otro producto químico. Entonces siempre tenemos que estar pendientes de evitar que se expongan esos grupos de población, o los muy jóvenes o los muy mayores, para que podamos evitar esas situaciones de salud. Lo otro es evitar combinaciones. Por ejemplo, me hablabas de fumigación, pero también cuando hablamos de limpieza, claro. Los productos de limpieza no deben combinarse. Tú puedes colocar primero uno y después el otro, pero no mezclar desinfectantes con cloro o con otro producto. Y por supuesto la ventilación es importante, ¿okay? Para evitar que eso se quede tan concentrado y que pueda entonces afectar a la familia. Doctor, esta compañía, porque tiene que haber un control del Estado, de salud pública, medio ambiente, todo esto, ¿están las compañías fumigadoras controladas por el Estado? Es decir, tiene que tener un permiso por el Estado, tiene que tener un listado de los productos que se pueden usar, ¿eso está controlado, no? Sí, hay dentro de esa parte legal no es de mi dominio estrictamente, pero sí sé que dentro de todos los procesos de habilitación están todas ese tema de que ellos deben tener capacitación, tener las hojas de seguridad, tener una serie y otros procesos ya internos, que es lo que corresponde, por ejemplo, a cómo ellos van a disponer la disposición final de los envases de los productos. Eso tiene también un proceso, no es que eso no se bota directamente en el zafacón como nosotros en nuestra casa. Eso debe llevar un proceso que estas empresas deben cumplir para evitar problemas ambientales y problemas también tóxicos para otras situaciones. Entonces, eso lo controla, como dijimos anteriormente, ambiente, agricultura y salud pública, y todas estas empresas tienen que estar cumpliendo con esa normativa porque hay supervisiones. La mortalidad, doctor, aquí en la República Dominicana por intoxicaciones de ese tipo es muy elevada. La gente no se ve mucho las muertes, sí los accidentes, pero mi pregunta es, ¿se muere mucha gente intoxicada? Eso es algo que estamos ahora determinando. No te puedo dar una respuesta concreta. Ojalá que para la próxima invitación ya podamos tener números más confiables. Pero sí hay productos que son mucho más peligrosos que otros, mucho más tóxicos, y que sí causan una mortalidad con mayor frecuencia, como por ejemplo el paraquat o el gramoxone, que es un herbicida muy peligroso, muy tóxico,
digamos que, y los órganos fosforados, digamos que esos son los productos más importantes y que mayor mortalidad causan. Ahora, ya, digamos, la estadística exacta es algo que estamos estudiando para también tomar acciones sobre eso. Y hay algunos venenos, doctor, que tienen lo que la gente le dice contra. Antídoto. Contra el antídoto. Pero yo imagino que algunos compuestos tal vez no tengan antídoto y por eso será su alta mortalidad. Así es. Sí, la mortalidad depende de varias cosas. Una de ellas es que tenga o no tenga antídoto. Otra de esas es que a veces tiene antídoto, pero nosotros no lo tenemos en el país. Otras veces, aunque tenga antídoto y aunque lo tengamos, y aunque lo tengamos disponible en el país, si el paciente llega ya en muy malas condiciones, aunque tú le apliques el antídoto, pues lamentablemente no hay mucho que hacer. La mayoría de las sustancias químicas, más del 90% de las sustancias químicas a nivel mundial no tienen antídoto. Entonces, pero nosotros como personal de salud sí podemos sí sabemos cómo poder manejar la mayoría de esas situaciones a pesar de no tener antídoto. Entonces, eso es lo que nos dedicamos para eso estamos nosotros acá, para tratar de ver cómo nosotros podemos manejar todas las situaciones de intoxicación, aunque tengan o no tengan una contra o un contra. Si hemos visto, por ejemplo, en animales, en lo que hemos visto, por ejemplo, animales venenosos, gracias a Dios aquí no tenemos ese tipo de temas, pero en otros países sí hay antídotos para diversas picaduras de animales que son venenosos, que están inclusive clasificados. Yo vi un programa de serpientes, de un cazador de serpientes, y de cada tipo de serpiente él tenía dentro de su arsenal los antídotos de las principales picaduras de esas serpientes venenosas. Por ahí sí yo vi que tenían antídoto, pero aquí no tenemos ese problema de tener animales venenosos que pudieran poner en peligro la vida del dominicano. Sí, hasta el momento, en cuanto a serpientes, hay una serpiente que no es venenosa, que es una serpiente constrictora. Tenemos abejas. Las abejas sí tienen veneno y pueden causar la muerte si hay un enjambre, si es por ejemplo por un enjambre. Una sobredosis, que piquen 100 abejas. Exactamente, una gran cantidad de abejas, eso pasa, eso sucede accidentalmente, si se cae un panal, por eso también es importante tomar eso en cuenta. Y bueno, hay otros animales que no se han presentado casos, lo cual no quiere decir que no existan. Con los animales pasa algo interesante, y es que nosotros invadimos su espacio. Muchas veces somos nosotros quienes invadimos su espacio, y muchas veces podemos tener en ese proceso ellos están allí, a lo mejor no sabemos que están allí o no se ha visto que están allí, pero pues ellos se van a defender o podemos tener algún contacto. Ojalá que no pase. Y también tenemos otra situación, que hay personas que pueden traer animales venenosos, animales exóticos, que saltar regulaciones, y de pronto fui a Brasil y me traje una cascabel, fui a Venezuela y me traje un botrops, una cosa. Entonces, realmente eso puede pasar y bueno, si ocurre algún tipo de accidente con ese tipo de animales venenosos, bueno, tenemos que estar pendientes de ello. Los animales aquí son más vectores, por ejemplo los mosquitos, las ratas, son más vectores de enfermedades que afectan al humano. Exactamente. A diferencia de otros países donde hay animales que verdaderamente conviven con los humanos y son un real problema. Aquí las serpientes que hay aquí no son venenosas, ¿no? Exactamente. Gracias a Dios. Doctor, escúcheme que vuelva a poner el tema de aquel apartamento. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué se usa un producto en un apartamento y pasa a otro? ¿Por dónde pasa eso? ¿Por dónde se fuga? ¿Por dónde se traslada? ¿Cuál es el mecanismo de filtración? Hay productos químicos que liberan vapores, liberan gases. En este caso, pues, y eso pues es arrastrado por las mismas corrientes de aire,
y pues puede afectar a distancia. Por eso incluso por eso se recomienda al momento de hacer aplicaciones de plaguicida a las personas que lo hacen, a los técnicos, evitar el viento de frente para que no le vaya a caer encima el producto. O sea que hay que tener mucho cuidado, porque te cubres tú, te vas del apartamento tú, cierras tu casa tú, pero lo demás, condóminos que están ahí también pueden verse en riesgo. Eso es correcto. Señores, queremos dar los números del Instituto Dominicano de Toxicología. Recordar que es para personal médico exclusivo, que tenga alguna duda, pregunta o que tenga algún caso, que necesite algún tipo de información. Este instituto trabaja 24 horas y tenemos los números, lo vamos a pasar en pantalla, pero tenemos el 809-480-4398. Vamos a repetir nuevamente el 809-480-4398 para cualquier personal médico que tenga un caso o necesite información sobre cualquier tipo de intoxicación. Este grupo de médicos trabaja de personal 24 horas para todos nosotros. Y ese es el teléfono del Instituto Dominicano de Toxicología. No del doctor, es del instituto. Del instituto. No, el teléfono del doctor se va a pasar cuando... Visiten las redes del doctor también, Toxicólogos Toxicología RD. Toxicología RD, donde Instagram hay mucha información, muchísima información de alto valor para nosotros personal médico, pero también para ustedes, las personas que nos ven aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Bueno, doctor, no es clavo del tiempo aquí en televisión, ¿verdad, doctora? Así es. Muy interesante conversar con el doctor que sabe mucho de toxicología. Excelente. Le agradecemos intensamente, es verdad, su presencia, al final lo logramos, ¿verdad? Pero sí. Ha sido muy bueno, valió la pena esperar. Así que esperamos tenerlo a usted de vuelta, le damos las gracias. Los felicitamos por su trabajo. Sí. Gracias. Aquí en nuestro país. Sí. Gracias. Y a ustedes, queridos amigos televidentes también, gracias por estar con nosotros un domingo más aquí en Cinevisión, Canal 19, en Medicina de Cuerpo y Alma. Hasta el próximo domingo.